Gobernación de Antioquia. Antioquia la más educada. Asocomunal San Vicente, pionera en organización comunitaria y luchadora por el bien común. Administración Municipal San Vicente Ferrer, tierra de prosperidad. Presenta la historia de mi vereda. La Floresta, una iniciativa comunitaria de Asocomunal San Vicente. Este proyecto es posible gracias a la participación de nuestra organización en el concurso de iniciativas comunitarias de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. Cuando no se pierde un peso, se puede. San Vicente Ferrer, población al oriente del departamento de Antioquia, tiene una historia por la que recientemente nos hemos interesado. Datos históricos se han logrado obtener por los registros que se hallan en los archivos de la nación, pero buena parte de ellos obedece a la recopilación de la memoria cultural obtenida a través de la tradición oral. Los relatos de los mayores siempre serán una fuente importante para conocer los sucesos históricos. Queremos, con la realización de este documental, dejar plasmada la historia de la vereda La Floresta, relatada por los protagonistas de la misma, y de no ser así, basados en las narraciones hechas por sus antepasados. Para llegar a la vereda La Floresta, desde la cabecera municipal, tomamos por la vía que conduce al municipio del Peñol. Kilómetros más adelante, pasamos por la vereda Santa Ana. Y finalmente llegamos a una majestuosa y moderna edificación. Desde este centro del saber iniciamos el recorrido de la historia de la vereda La Floresta. El territorio fue segregado de las veredas La Honda y Santa Ana. Era La Honda. Ya después de algunos años, para algunos líderes, viendo la necesidad de que hayan tantos niños y las escuelas estaban tan lejos, tan retiradas, La Honda y Santa Ana, decidieron formar una escuela, una vereda en este centro, que fueron los líderes don Luis Quintero, Javier Sánchez, Antonio Sánchez, David Gallo, un pastor Gallo, Manuel Vergara, Luis Ángel Gallo. Se reunieron en varias oportunidades con el fin de fundar una vereda acá en este centro. No fue fácil, como todo no es fácil. Hicimos varias reuniones en la tienda de don Luis Quintero, muchas otras reuniones acá en la carretera, y así fue como se fue formando esta vereda, al fin de muchas reuniones y de muchos trompiezos, todo esto, idas con el alcalde, idas con los líderes de San Vicente, el consejo, con todos esos señores importantes de San Vicente. Así fuimos logrando formar esta vereda hasta que la conseguimos. La creación de la vereda, como en la gran mayoría, obedece a la necesidad de los mayores de educar a sus hijos. Pienso que nosotros, pues ya a lo que nos tocó estudiar en La Honda y en mucha parte de Santana, nos tocó un recorrido de 1 hora de camino, pero no queríamos que a nuestros hijos les tocara lo mismo, esas caminadas tan horribles, con desayunito, con almuercito frío. Entonces por ahí fue donde más nos entusiasmamos y nos animamos toda la comunidad a hacer una escuela aquí cerca a la comunidad, que fuera estudiar la escuela, la comunidad recogida, que los niños les tocara ese recorrido como nos tocó a nosotros. ¿Qué tal que no hubiéramos hecho ese esfuerzo, por Dios? Que hubiera sido de los hijos de nosotros caminando 1 hora o más para esas escuelas tan lejas, que era la Honda y Santana, eran las únicas. Es que esta vereda es media de La Honda y media de Santana. La educación en antaño tuvo mucha dificultad para nuestros mayores. Unos años antes de mi época, sí me cuentan que ellos estudiaban pues como un ratico en la escuela y que los maltrataban, pues los profesores eran muy bravos con ellos, que no escribían en cuadernos como es hoy en día, sino que es que en una pizarra. No sé si con una tiza, en cierto caso ellos escribían en la tal pizarra y luego borraban. Que entonces que ellos nunca como que no se les grababa de fundamento lo que les enseñaban.
no quedaba pues como grabado en una hoja de papel como es hoy en día. Con ese trabajo mancomunado que caracteriza a la comunidad sanvicentina, se dan a la tarea de construir una escuela nueva. Esto es terreno de don Fabriciano Vanegas. Una vez lo citamos, lo citamos acá en la parte de arriba, a ver si nos daba, porque el pensado era hacer la escuela aquí en la parte de arriba, aquí en el filo. Y habíamos una cantidad de gente ahí y nos dijo que sí nos daba el terreno, ese lunes, con el alcalde, y con don Arturo Hoyos y con poco gente importante de San Vicente. Y esa misma semana se quitó, que ni daba ni vendía el terreno. Y ahí quedaron embalados los líderes, quedaron embalados ahí y luchaban con ese señor que les vendieran, que no vendían ni que regalaban. Que vendía este punto aquí, que es una finca, que vendían esto aquí para que lo hicieran aquí en esta parte, que no era punto propio para la escuela Portanondo. Pues así fue como Javier Sánchez, mi hermano, y Juan Jaime Quintero decidieron comprar esta parte de acá para donar el lote para la escuela. Y aquí se hizo la escuela. Eso se va haciendo con conviticos y en donaciones. Cada socio daba 10 adobitos, 20 adobitos, 30 adobitos, un adobito de acuerdo a la capacidad de cada uno. Fuimos haciendo el primer saloncito. Cuando ya los teníamos listos, ya nos fuimos es que a la gobernación que a conseguir la profesora, porque ya teníamos dos salones. A los 2 años se construyó el segundo salón, que ya había en un salón acomodábamos primero, en el otro, primero y segundo, que era el salón grande, y en el otro ya un tercero. Y llegaron a ver por ahí 85 niños. Cuando ya eran tercero, habían más de 80 niños. La comunidad entendió que si se querían lograr los objetivos, deberían de conformar la Junta de Acción Comunal. Cuando llevábamos 2 o 3 convites de trabajar aquí, ya decidimos conformar una Junta de Acción Comunal, porque se necesitaba para trabajar. Siendo el presidente don Javier Sánchez, el vicepresidente era don Luis y Rafael Gallo el tesorero. Entonces ya nos dedicamos a hacer la escuela, que era lo que necesitamos hacer. Muy ordinarita la hicimos, pero en fin, la pudimos hacer porque fue con recursos propios de la misma comunidad. Aquí no hubo una ayuda de nadie. Aquí ni el municipio ni nadie nos colaboró para hacer un salón. Eso fue de cuenta de los mismos vecinos. La acción comunal se dedicaba a ver qué se podía conseguir de auxilios para seguir haciendo la escuela, porque es que una escuela no se termina. Eso todos los días, sobre todo en ese tiempo que la población iba creciendo tanto. Resulta pues de que la Junta de Acción Comunal se dedicaba a ver en la vereda qué personas habían más pobres, a ver en qué se les podía colaborar, a ver si se les podía conseguir una ayuda para mejoramiento de la casita, y en fin. Y lo más interesante, lo que más hacía falta en estas veredas, porque lo que es la parte de la carretera es partes muy altas para el agua, necesitábamos un acueducto. Y entonces llegamos a tener que buscar las veredas vecinas para que nos colaboraran, porque era de la única manera que de pronto se podía. Se venía la inclusión social de la escuela en las actividades del municipio y por ende la participación en las fiestas patronales. Hombre, y después nos tocó que la salida a la Salve. Entonces ya fuimos como en ese entonces era con las veredas, con la onda nos tocaba, que era la segunda, la compañía era la primera, la onda era la segunda. Entonces nosotros nos creímos que nos iba a tocar con la onda,
Y resulta de que pedimos una reunión con los líderes de la Honda y Santana, para que nos llevaran a la Salve. Estaba don Luis todo bravo, que porque les habían dicho que tenían que entrar por partes iguales para la fiesta, que eran como unos 25.000 pesos me parece, cuando eso, y nosotros no teníamos sino 7.000 pesos. Don Luis quedó todo bravo. Cuando yo llegué y le dije, ¿qué pasó, don Luis? Dijo, que no hay salida a la Salve. Y dije, ¿pero por qué? Dijo, porque no nos quisieron llevar con 7.000 pesos que tenemos. Y dije, no, pero es que Salve son 9, don Luis. Camine, ahora de Berriondo vamos a salir de primeros. Y dijo, listo, hágale, vaya a ver usted, hágale. Y ahí mismo yo salí, sin ni corto ni perezoso, me acordé de Jairo Elí, porque yo sabía que don Roberto estaba en la planta. Y me acordé de Jairo Elí, de la electrificadora, y me fui a ponerle y le dije, Jairo, usted me hace el favor y me presta el radioteléfono para conversar con don Roberto, que está en la planta y necesito de hablar con él. Y yo, ya. Entonces me comunicó ahí mismo con él, con don Roberto. Ya don Roberto me dijo, ¿y qué pasa pues? ¿Qué pasa? Dije, don Roberto, lo que pasa es que no nos quisieron llevar la Honda y Santana a la Salve con 7.000 pesos que tenemos, y entonces que teníamos que poner 25 y no somos capaces de eso. Y entonces lo que yo le voy a decir a usted es que nos lleve usted allá a Lanca con lo que tenemos. Digo, ¿cómo así? Véngase, hombre, sin plata o con plata, con lo que tengan, véngase que los necesitamos. Es que los necesitamos es ya, véngase. Y listo, ya cuadré con él. Con el manejo transparente de los recursos de las iniciativas comunitarias, demostramos que en Antioquia no se pierde un peso. La participación de las educadoras no se limitaba a la educación. Ellas se incluían en el trabajo comunitario, haciendo parte de la Junta de Acción Comunal. Además de la enseñanza, nosotros participábamos en el día de la familia que se hacía en la escuela. Celebrábamos el Día de la Familia, participábamos en los días de San Isidro, participábamos en las reuniones de acción comunal porque siempre estábamos todos, las profesoras nunca nos íbamos de la reunión de acción comunal, los acompañábamos. El trabajo con la Junta de Acción Comunal fue bueno, hubo buen entendimiento de parte y parte. Estaban pendientes siempre que faltaba en la escuela, problemas con los estudiantes, de pronto ellos me apoyaban, porque pues no ha de faltar estudiantes con problemas. No olvidemos cómo era la cotidianidad de los habitantes y recordemos cómo era la vida de los ancestros. Mi abuela María del Carmen me contaba que la vida de ellos era muy difícil, porque les tocaba trabajar muy fuertemente. Ellas le tocaba moler las arepas en una piedra, según me contaba ella. No existían las máquinas de moler. Cuando eso ella era feliz, pues cuando eso cultivaban el frijol petaco. El frijol petaco y esa era la alimentación, pues las comidas las preparaban con frijol petaco. Los servicios sanitarios me cuenta ella que era un beque. Ese beque era de madera. ¿Cómo le explicara yo? Un coco redondo y con una cogedera también de madera. Mis abuelos me contaban que anteriormente, por ejemplo, en la guerra de los 1000 días, les fue más difícil. No existía el almuercito como hoy en día, pues que con revueltico y todo, sino que cuando eso era más difícil, supuestamente que para ponerle como el sabor al sancocho, ellos se prestaban, un hueso, ¿cierto? Llegaban, preparaban su sancochito y luego se pasaban al vecino para aliñar también su almuerzo con ese hueso. Entonces fue una época difícil, en la época de los 1000 días. La base de la economía ha sido la agricultura. En antaño tenía un proceso muy diferente al actual. Recuerdo cuando trabajábamos con mi papá, viejito muy enamorado de la tierra, de la finca, nos enseñaba a trabajar, sembrar papas, sembrar los frisoles, era muy amante a la cabulla.
desde pequeñitos los que yo me recuerdo, los que cantamos con él. Nos sacaban, nos hincaba el mochito de asadón, 6, 7 años. Nos llevaba donde él estaba trabajando a que fuéramos aprendiendo. Cuando se ponía a sacar cabulla también nos llevaba, nos iba echando penquitas de cabulla al hombro, a la máquina, y nos arrimando a que fuéramos botando el miedo, que fuéramos amor al trabajo, y así nos fuimos yendo con él aprendiendo. Nos enseñó todo el amor por la tierra, por la agricultura. Cuando eso, la agricultura es muy diferente a hoy. Hoy se siembran los filos y cuando eso se sembraba en las vegas. Los morros, cuando eso no servían para la agricultura, eran las vegas. Ahora es lo contrario. Las vegas prácticamente están abandonadas. Se largaron para potrero. Y hoy prácticamente trabajas en las faldas, en los morros. La papa en ese tiempo no se sembraba como ahora. Ahora siembra, como se dice, que en encallado, en hilerado. Cuando eso sembraba en hormiguero. Se tapaba con el eso, por eso la protegía de las plagas, de las enfermedades, de mucho invierno, cuando era mucho invierno la protegía, del verano la protegía, porque el verano no le entraba, prácticamente no le entraba. Los insecticidas, pesticidas eran muy poquitos cuando eso. Yo recuerdo cuando eso era cerrando 2 o 3 ríos con ditane, que era el río que se utilizaba era ditane, para las plagas, para un rieguito, dos con venenito para las plagas. Eso era todo el río que se utilizaba, no es como ahora, que ahora se utilizan muchos riegos finos y caros. Y el frijol, la misma cosa también, se trabaja mucho también el frijol. Mi papá, pues prácticamente trabajamos era con eso, papa, frijol y cabulla. Pasaron pocos años para que la escuela empezara a presentar deterioros y la comunidad se vio en la necesidad de solucionar esa problemática. Se requería la construcción de una escuela nueva. A partir de un tiempo que hubo mucho invierno, la escuela se nos inundó varias ocasiones y entonces la comunidad le solicitó al señor alcalde, que en ese entonces tal vez era Roque Arizmendi, le solicitó de que nos colaborara con la cuestión de la escuela. Y él dijo, no, es que esa escuela hay que sacarla. Entonces empezamos a gestionar y a analizar y a mirar y a inculcar dentro de la comunidad el deseo y la necesidad de que la escuela se sacara de ese hueco. Entonces ya por parte de don Francisco, él ya hizo saber que él estaba interesado en colaborar para que sacáramos la escuela de ese hueco de allá, y que entonces él facilitaba este terreno. Y vieron que pues la parte era más buena, más alta, no estar allá en un hueco, más amplitud. Con el tesón que caracteriza a la comunidad, emprenden la tarea de construir una escuela nueva. Y la idea surgió en una peregrinación a Girardota. Salimos a las 1 de la mañana aquí un poco de amigos, don Sergio Cardona, don Víctor Quintero, mi persona, un poco. Llegamos a la escuela del Coral, vimos ese alto tan hermoso allá, esa imponencia allá en ese alto. Les dije yo a los compañeros, a don Francisco y a don Víctor, la peor escuela que hay en San Vicente sí es la Floresta por el punto. Seguimos. Unos metros más adelante, por unos 40, 50 metros, le pregunté yo a don Francisco, oiga, don Francisco, ¿usted pronto no vende ese barranco allá donde se pensaba hacer la escuela, para ver si de pronto algún día sacamos la escuela ya de ese hueco? Entonces le dije, no, eso no se vende, más bien le regalo, pero que se vea una cosa buena, no como está esa escuela allá, tan mal construida. Y yo quise regalar el lote para la escuela, para que se viera una escuela bonita en un alto, que queda un recuerdo. Ya teníamos el punto, pero ¿cómo soltamos la idea? Eso es muy difícil, soltar la idea, porque sabíamos pues, de que no la iban a aprobar. Una escuela todavía tan nueva, para que íbamos a hacer otra escuela, era muy difícil. Eso nos quedó esa idea metida en la cabeza mucho tiempo, hasta que empezamos a soltar la idea. Y ya esa semana teníamos reunión comunal, ya lanzamos la relación comunal y toda la gente nos la aprobó, los profesores nos la aprobaron. Y seguimos en la lucha, va a poner el alcalde. Cuando ya nos dijeron pues que la idea iba a ser el préstamo al municipio para poder construir la escuela, entonces el alcalde nos mandó decir que nosotros con qué le íbamos a colaborar. Y entonces empezamos a hacer comisiones y los unos aportábamos alimentación para los trabajadores, los otros aportaban el trabajo,
Los otros aportaban en dinero un día de lo que valía equivalente a un peón. Bueno, y así fue que empezamos y todos aportamos. Y cuando estaba la escuela construida, nosotros nos veníamos incluso con los niños y conseguimos una barranca de este prado. La conseguimos por allá en La Peña y nos fuimos y conseguimos con el municipio que nos prestara la volqueta. Y trajimos la barranca. Unos papás nos colaboraron y con los niños veníamos a colocarla. Nos veníamos, hacíamos los convites con los niños. Muchas veces dábamos clases hasta las 10:30 y el otro resto al resisterio del sol a mediodía. Nos veníamos en el descanso de los niños, nos veníamos con ellos a colocar la barranca, que para hacer esta escuela bien linda. Y después de tanto luchar y tanto insistir y tanto trabajar, porque eso fue una lucha muy tremenda con esto, logramos inaugurar la escuela en el 2002. Y si no salió como pensamos, Víctor y todo, y Belarmín, y sí, eso ha dado un buen resultado ahí. Y eso no es lo mismo lo que vale ahí que lo que estaba allá, que allá le metía plata a eso y eso era poco más la... La escuela construida tiene unas características muy especiales, en las que se reúnen las últimas técnicas de construcción. El diseño de la escuela fue Alejandro Morales el que sacó los planos con ese diseño, que porque él había hecho muchas construcciones y que ese era el mismo diseño que le iba a poner a esta, y a nosotros nos pareció pues demasiado de alta, pero al fin y al cabo pues eran ellos los que sabían qué era lo que iban a hacer, ¿cierto? Y que porque él había hecho unas construcciones en otros países donde hubo un terremoto, no recuerdo en dónde fue, como en el Japón, algo así, y que había hecho unas construcciones, lo mismo que iba a quedar esta, y que habían quedado perfectamente buenas después del terremoto, y que quedaron buenas, que entonces así iba a ser esta construcción, y así fue, así la diseñó y así se hizo. Esta escuela no tiene un solo adobe. Esa escuela es hecha en columnas, en malla y concreto, y hierro, no tiene riesgos de fracasar nunca esa escuela, yo creo, porque eso está amarrado desde el piso hasta arriba. El techo también tiene una base de concreto. Los pioneros de aquel proceso de fundación de la vereda y construcción de la escuela lamentan la situación actual. Si uno le da tristeza ver el campo como está terminado. Uno quisiera ver toda la gente, cuando yo estaba trabajando en la acción comunal, que vemos hasta 80 socios, porque sin mentir éramos 80 socios, estamos 80 socios, íbamos enamorados de la escuela, enamorados del campo, enamorados de la carretera, enamorados de la agricultura, y ver ahora prácticamente el campo acabado, en la escuela van 10, 12 personas, a la reunión comunal, los niños acabaron, la gente se acabó, a uno le da tristeza, ¿no? Muchas veces uno se reúne en San Vicente con los amigos, se pone a hablar de eso y uno le da nostalgia ver la vereda como está acabada, y tanto que luchamos por la vereda, por tener una escuela nueva como la hicimos, escuela buena, y verla como está de sola, terminada prácticamente sin niños, tanto que luchamos por conseguir las profesoras, la idea nuestra era terminar, quisiéramos el quinto y empezar con bachillerato, y en esa estábamos cuando la gente empezó a acabarse, pues ya vimos que ya para qué luchamos por bachillerato, si ya no había para qué, y ahí está la vereda. Ahí está, pero está muy terminada, muy acabada. Ojalá que de pronto la gente vuelva, que la gente, muchos vuelvan, pero que vuelvan realmente a trabajar, que sigan trabajando para luchar por la vereda. Con la ayuda de la gente, que la gente se va para ayudar que a buscar un mejor futuro, ya por aquí no hay quien trabaje, ya el campo por eso la mayor parte está alzado, porque los que se fueron eran como que los trabajadores. Pues sí, los que ayudan por aquí son esos que se cansan de trabajar o quedaron en la ruina, como he dicho con la otra vez, cuando los papeles estén tan baratos, la mayor parte se fueron, otros cerraron y se fueron. Ya hoy en día no se consigue un trabajador, ya ni mandándolo a hacer como el dicho, hay que encargarlo. Porque uno le dice a otro, venga yo y mundita, que es que no venga yo y primero usted a mí, que yo después le ayudo a usted, con ojo le despachan a uno, pues ya trabajador me consigue. Y con la nobleza, con la grandeza que todos tenemos, que somos una familia, toda la vereda, hemos sido una familia, todos nos entendemos, todos nos conocemos, todos charlamos. Somos una familia grande, éramos una familia grande, ahora somos una familia pequeña, pero aún estamos ahí, todos unidos. Como un consejo para la gente, para la juventud hoy en día, es que todo el mundo tira para la ciudad, porque el campo es muy duro, pero es que el campo es duro si uno no lo sabe manejar, porque yo estoy joven, yo
puedo conseguir trabajo en cualquier parte o lo que sea, pero a que pones a ganarse un jornal por allá, lo ganan por aquí. Si uno sabe administrar el campo y la tierrita, lo sabe administrar, por aquí también se consigue platica. No solamente en la ciudad está la plata, hay que cuidar del campo, hay que cuidar de la agüita. La noche tenía unas condiciones especiales en la vida de los habitantes de la vereda La Floresta. Recuerdo que a la oracióncita luego del algo, pues, o sea, que a las 6 de la tarde sonaba, o sí se acostumbraba a rezar el Angelus. Los papás se quitaban su sombrero y se concentraban muy bien a rezar el Angelus todos, y nos quedábamos pues muy pendientes, muy en silencio, muy unidos, siempre concentrados en la oración, porque era pues, un momento muy sagrado. El Angelus pues siempre ha sido el ángel del Señor anunció a María. Todos los demás contestaban: he aquí la esclava del Señor. Por la noche nos reuníamos pues en la cocina toda la familia, comíamos la comida, nos poníamos a conversar y a charlar y a reír con mi papá, mi mamá, mis hermanos. La historia de mi papá y mi mamá contaban las historias pues, de ellos, como eran pequeños, en la escuela. Todo eso lo contaban, que los abuelitos, pues, o sea, mis abuelitos, más que todos los de mi papá, eran muy estrictos. Los castigaban pues que con un juguete, con un bagazo o con un pedazo de fique. Y la última cena de por la noche era un chocolate con arepa de capio. Pero ya a las 9 de la noche. Y nos acostábamos. Al caer de la tarde y con la llegada de la noche se propiciaban espacios para la aparición de mitos y leyendas. Allá en la finca donde es hoy en día la escuela, ese era el difunto Mauriciano Vanegas. Contaban que él tenía un entierro, de pronto eso es como un mito, un entierro en el sector Puente Tierra, y que él tenía ese entierro encantado. Él tiene ese entierro encantado, que cuando las personas pues de pronto se daban cuenta dónde estaba ese entierro, iban a buscarlo por la noche. Mi abuelito, don Mauriciano, como que, no sé si era que se daba cuenta o adivinaba qué, él llegaba y trasladaba su entierro para otra parte. Ya cuando iban las personas no lo encontraban. Que llegó el momento en que el don Mauriciano ya no quiso guardar más su entierro en la tierra, sino que lo metió en una guadua de su casa. Estas incomodidades nocturnas fueron las que motivaron a la comunidad a gestionar el proceso de electrificación. No, esto era a luz de vela, a lámparas de petróleo, a capiruzas, era que nos alumbrábamos. Cuando de pronto dijo don Gabriel Gil, dijo vamos a bregar a electrificar la vereda. Dijeron muchos, no tiene riesgo, luz en el campo. Entonces, y era que era la primera, si se hacía, ¿cierto? Entonces dijo él, bueno, necesitamos a ver cuántos socios habemos, que necesitamos siquiera 30 para iniciar este programa. Empezamos las reuniones en Zapata y unos que sí se anotaban, otros que no, que yo no tengo con qué, que porque la pobreza es mucha, y es que la pobreza era mucha. El que tuviera pues 25.000 pesos, que valía cuando eso, la luz, era rico. Ninguno la teníamos. Entonces la mayor parte nos metimos al banco, a la caja agraria cuando eso, hicimos el préstamo. Y entonces nos quedaba faltando por ahí 1 o 2 para los 30. Le decía yo a Belarmino, metete hombre Belarmino. No, yo no tengo con qué. Yo no tengo con qué. Y no, de alguna manera métase a ver si ajustamos este personal. Yo no tenía con qué pagarla. Y don Rafael me llamaba y me decía que me metiera al banco, buscar la platica prestada en el banco. Yo le decía que en el banco no me metía, que porque me iba la finquita ahí, tanto que me había costado para conseguirla. Se me quedaba la finquita ahí. Que no me metía al banco, hombre, don Belarmino, métase, que usted es capaz de pagar eso. Y yo, don Rafael, yo en el banco no me meto.
Bueno, ya de tanto insistirme, yo viendo pues, que la necesidad de la luz, que era muy buena la luz, que todos con luz, y yo apenas viendo los vecinos con luz y yo con las ganas. Tenía pues nosotros para vender un maicito, un marranito. La señora vendió las gallinas, unos huevitos, y juntamos la platica y la pagamos de contado, y gracias a mi Dios, mi hijo nos ayudó y la pagamos de contado. Ya logramos ajustar los 30 socios y aportamos la plata todos. Cogieron la plata y no sabemos qué hicieron con ella. Al año todavía no se sabía nada si iban a hacer alguna cosa o no. Cuando de pronto, después del año, aparecieron con unos viajes de parales y de alambre y vimos que sí se iba a hacer la obra. Cuando llegaron los contratistas y empezamos, que bueno, vamos a empezar a cargar palos, vamos a empezar por la honda ya, y empezamos a cargar palos y ellos a clavar y otros a poner alambre detrás y otros a instalar casas. Ya está la luz en la casa, gracias al Señor. En Antioquia la más educada no se reparte recursos, se asignan estímulos al talento y a las capacidades de las organizaciones comunales y sociales. Para solucionar la necesidad de construcción de muebles en la vereda, se contaba con el saber del señor Juan Gregorio Gallo, quien además era tallador de piedra, dejando un legado muy importante para la comunidad sanvicentina, una piedra tallada ubicada en la calle Abad. Hacía las mesas, camas, nichos. El nicho ahí tienen pues presente el nicho que él hizo. Hizo un crucifijo de madera que acá está presente. Hacía cómodas. También labraba piedras para cascar la mazamorra, labraba la piedra con un cincel, algo así, le daba con una almadana, labraba las piedras. Y era muy creativo. Hizo también, como les contaba, las ventanas. Ustedes mismos ven las ventanas, ¿cierto? El tallado que tienen, las puertas. Me cuentan que él también, a mi abuela le hizo una casa de segundo piso. ¿Cómo se la hizo? Se la hizo de bareque, o sea, de guadua, esterillada, y le pegaba barro. Entonces ahí hacía supuestamente las paredes. También talló aquella piedra donde se le daba de beber al ganado. No sé por qué motivo se le cruzó la idea también de llevar una piedra hacia las zonas urbanas del municipio de San Vicente y colocarla ahí en la esquina donde era la tienda del difunto Mauro Vergara. Para llevar esa piedra se reunieron varias personas. No sé por qué a él se le ocurrió la idea de llevarla, colocarla allá. Tiene un grabado ahí con su nombre. Esa fue en 1926. En aquel entonces era muy triste ver partir a los enfermos en busca de una solución a sus dolencias. Cuando el paciente estaba muy enfermo, invitaban todos los vecinos. Los vecinos se reunían muchas personas, se conseguían una camilla, echaban al paciente en una camilla. Esa camilla es un cajón largo, y en sus extremos llevaban unas especies de tablas con una especie de canoita, donde encajaban la guadua para poder amarrar la camilla. Y aseguraba muy bien para que el paciente, cierto, no se les fuera a caer de allá. Y lo tapaban con una sábana blanca. Salía la gente en procesión hacia San Vicente, caminando. Pues. Es una situación muy triste, porque es dolorosa para los familiares ver que ese grupo de personas salen con ese enfermo sin saber si vuelve o no vuelve a la casa, ¿cierto? De pronto, sí, triste y a la vez como miedoso, porque cuentan que ahí fue donde salió la historia de la barbacoa, que salían pues con ese cajón así cubierto con la sábana blanca, con un grupo de personas, y esas personas pues es que cuando es unas especies de antorchas, o sea, echando llamas. Entonces, supuestamente es una historia miedosa. Una de las necesidades más apremiantes que tenía la comunidad era el abastecimiento de agua potable. La gestión y construcción del acueducto tuvo muchos tropiezos. Antes de existir el acueducto, por decir algo, la vereda de la Floresta se surtía de agua con motobombas y con arietes, y con abastos de muy lejos de vecinos que les provenían el abasto de agua. Pero sí, mis compañeritos sí les tocaba cargar el agua
desde un pantano abajo, subir hacia, por ejemplo, hacia una casa en la parte alta, cargaban el agua en palanca. ¿Cuántas veces llegando a la casa se caía el compañerito de adelante o el de atrás? Listo, ahí quedaba el agüita. Eche para abajo otra vez por el viaje. Ya de ver la necesidad del agua más que todo en la Honda y la Floresta, nos unimos las juntas de acción comunal de la Honda, la Floresta y Santana, en el cual sacamos una junta de 2 miembros de cada junta de acción comunal y hicimos la junta del acueducto, Proacueducto, que inició en el año 1990 en la alcaldía de Rubén Zapata, y ahí se llevó a cabo, donde quedó con un costo de 980 millones de pesos, en el cual en esa alcaldía y cuando esa situación se logró conseguir recursos de la nación con un préstamo del Banco Mundial de 300 millones y el departamento con 200 millones, el municipio con 200 millones y la comunidad en mano de obra no calificada 120 millones de pesos. Ya en ese entonces, con todos los recursos hechos, se trató de iniciar en esa alcaldía de Rubén Zapata, pero no fue posible. Ya se inició al año siguiente llevando a cabo dicha obra. La obra se inició y duró 15 meses la construcción, en el cual se trabajaba de lunes a sábado, en el cual éramos en ese entonces 345 socios y se dividían todos los 5 días en cantidades de 40, 50 o 60 trabajadores haciendo la brecha, que era lo que había que hacer, la mano de obra no calificada. Los tanques y la obra en el cual estamos en este momento, eso se hizo contratada con una firma en el cual se encargaba de la mano de obra calificada y de de surtir los materiales. Actualmente la economía de la vereda se basa en la agricultura diversificada y con el agravante de la migración campesina a las ciudades. Pero entonces hoy por hoy estamos en la vereda, pues sí, estamos dedicados más que todo ahí como a los frutales, aguacate, mora, curúa que llamamos por aquí, y frisoles, papa ya muy poquita, moras, y ya hay muchos por aquí, pues ahí está el tanque ya también, ya el tanque de la leche. Pues de eso vivimos por aquí la mayoría, pues los unos de unas cosas y otros de otras. Otros viven del tomate de árbol, que también se coge cada 15 días. Entonces ya la gente ya le roble mucha cosita, ya somos los frutales que llama, porque para que no falte con qué hacer el mercado, como el dicho. Y ya el frisol, sí, cada 5 meses, cada 6 meses, que son 2 cositas al año prácticamente. Pero la mayoría es prácticamente los frutales. Esta fue una realización de Asocomunal San Vicente, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Antioquia, la más educada. Administración Municipal de San Vicente Ferrer. Este proyecto es posible gracias a la participación de nuestra organización en el concurso de iniciativas comunitarias de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. Cuando no se pierde un peso, se puede.